vaya resultado. El América ganó, el América se lleva 3 puntos a casa, pero el América deja dudas. Y lo que no deja dudas es la presentación en este programa de Fabiola Bravo. Mi Fabs, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, no me aplaudiste ahora, ¿eh? Estoy feliz, por supuesto, de estar una vez más aquí contigo, Ceci, por supuesto con nuestros compañeros. Sí, América gana, pero a América se le exige siempre. Entonces sí deja dudas por ahí, aunque ya lo dijo su técnico, hay que darles tiempo. Ya está como el chavo del 8 que dice que no le tienen paciencia, así Jardine. Hay que ser pacientes entonces con el América, que vuelve a ganar y eso es importante. Y también tengo que saludar a mi querido príncipe Mariano Trujillo. Figura crack, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Merca, Fabs, Ceci, el emperador, a toda la gente en la Unión Americana? Como espectador neutral, me gustó mucho este clásico. Tuvo de todo. Cruz Azul se hizo el harakiri, pero la verdad es que da tintes de que va mejorando el equipo ¿es el Tuca o es de Moreno? No lo sé todavía. Pues parece que ya es de Joaquín finalmente. Esa es una buena noticia. Se nota mejoría, pero no le alcanza para ganar. Mi querido emperador Claudio Suárez. Crack, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar contigo, con Fabiola, con el Ceci, con Mariano. La verdad, contento porque mis Tigres golearon. Bueno, vamos a ver el término del partido de Cruz Azul América, pero ya lo definiste muy bien. Yo creo que la diferencia fue la expulsión de Charly Rodríguez, que se equivoca, aunque se me hizo exagerada la expulsión, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, Sí. Lo provocaron y él se enganchó. Hay que decir que es una ventaja tener 17 equipos como el emperador. Si pierde uno, gana otro y entonces te quitas el problema. Si el que solamente le va Perdieron uno, los Pumas de Mariano. el que solamente le va a uno es fiel, es certero, es analítico, es un crack. Sí, Cecilio de los Santos. ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con Fab, con el gran Claudio y el crack Mariano Trujillo. Un saludo a todo el mundo, a toda la Unión Americana también. Feliz de estar acá, un orgullo para mí. ¿Feliz con tu América? Feliz. ¿Con tu América Ganó, estás feliz? Ganó. No, espérame. Pero para. Ahora Me voy a agrandar. Tú no. Ahora me voy a agrandar. Tú no. Pero ahora me voy a agrandar. Tú no. Te voy a explicar. ¿Qué te dije? ¿Cuál era la mejor versión del América? El medio campo que presentó Jardine. Los Los tres volantes participan en goles. Sí. Impresionante. Sí. En esa zona. ¿Deja dudas defensivas? Sí. Sigue dejando dudas defensivas. Pero de mitad de cancha hacia arriba mejoró. ¿Por qué? Porque cubre mejor los 70 metros del ancho de la cancha con 3 volantes. Y no está obligado a que Fidalgo, que no es un volante marcador, venga a recuperar la pelota. Va 1. 2, del otro lado, juega arriba con Valdés, que es un tipo que rota por todo el frente del ataque, Quiñones y Rodríguez. Ok, ¿qué pasa? Quiñones y Rodríguez no son puntas. Entonces los 3 centrales del equipo de Cruz Azul, no tenían una referencia de marca. Y eso a cualquier equipo se le complica. Estoy contigo en todo. Para. Yo sé que no estás conmigo porque me dijiste que dejó dudas. No, yo no dije absolutamente nada. Al principio del programa, yo tengo que aclarar algo. Tú dijiste, estoy feliz porque ganó el América. Perfecto, todo bien. Pero ¿cómo ganó? Pidiendo la hora. Pidiendo la hora en el segundo tiempo. ¿Por qué? ¿Estás feliz con esta entrega de tu América? Yo pienso que el América se le exige como lo que es, como el equipo grande, ¿no? Exacto, gracias, emperador. Sí. Gracias, eso Muchos parece. americanistas y sacan pretextos y lo que dice Fabiola, ¿no? Con Jardine, ¿no? Parece ya el chavo del 8, pero hasta la fecha 15 van a agarrar el ritmo, ¿o qué? Oye, pero porque han tenido muchas bajas por lesión también, se han visto afectados. Estás justificando también a tu AME. No. Yo digo lo que dice Jardine. América es un equipo grande y tiene que responder como tal. De eso no hay duda. Bien. Tiene que jugar bien, tiene que gustar y tiene que ganar. De eso no hay duda. No hay pretextos, no hay nada. Esa es la verdad. Pero Jardine pide tiempo, pide paciencia. Tiene hombres lesionados. Fue a un hospital. Por fin regresó el Cabecita Rodríguez. Yo quiero escuchar al príncipe porque no está de acuerdo conmigo.